cantan bien, pero se les escucha mal. Exactamente. Algunos son del terror, verdad, ¿sí, no? ¿cierto? Porque, por ejemplo, ¿ustedes creen en las casas o objetos poseídos? Sí. ¿Y qué creen que son? ¿Espíritus, demonios, energías que no podemos controlar? Ya estamos con el profesor Cristian. Profesor Cepeda, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido, Le damos un aplauso muy profesor grande, Hugo Cepeda. De eso vamos a hablar hoy, ¿no es cierto, profe? De eso vamos a conversar ahora. Efectivamente, como dice María Luisa, pueden darse los tres casos. Pueden ser demonios, espíritus buenos, o pueden ser también energías naturales de alguna persona que pueden mover objetos, que pueden producir fuego a la distancia. O sea, pueden ser todas las anteriores. Pueden ser cualquiera de las tres. Lo importante es saber diferenciarlas. Pero hay muchas películas, Sí. thrillers, ¿cierto? Sí. Que hablan de muñecos, de casas. Exacto. ¿Cómo se...? Efectivamente. ¿Se explica Por ejemplo, eso, ciertos Fernando? objetos. Anabel, por ejemplo. Hay un caso típico Sí. que se va a estrenar, tengo entendido, el jueves. Sí. Están también otros casos ahí está Anabel. Hay otros casos de objetos, por ejemplo, que es importante saber. Colchones, ¿Colchones? frazadas. O sea, todos aquellos objetos íntimos que no se asean bien. Sábanas no, platos no, ni servicio tampoco. Porque esos permanentemente están siendo lavados, están rotados. Pero sí, el sillón regalón, por ejemplo. el sillón regalón puede ser. Sobre todo cuando se han comprado esos objetos y no se saben quiénes han sido los dueños anteriores. Profesor, pero las personas comunes y corrientes como nosotros podemos diferenciar cuando es un demonio, cuando es un espíritu bueno, cuando es Ya. otro tipo de Sí, espíritu. sí, porque los demonios siempre causan el mal. Ahí hay uno muy importante también, que es el famoso caso del niño que llora. Sí. Ese es un caso realmente espectacular. Una cosa triste, había un pintor italiano, Amadio, que después tomó el nombre de Giovanni Bragolin, que pintó una serie de niños que eran de un orfanato. Todos tristes, con Como este que lágrimas. estamos viendo. Se notaba en gente que había sido abusada. Me recuerda a cosas actuales que no Claro. quiero nombrar. Sí. Que no quiero nombrar. Entonces, estos niños realmente presentan una serie de características del dolor. Pero son varios niños los que pintó, Varios. ¿no? Este ciudadano veintitantos. pintó 27, y hay algunos que son más peligrosos que otros. Profe, pero ese Este es el más particularmente, común. ese es Es que el- está este en muchas es el más casas de importante. Chile la réplica, de hecho. Exactamente. Aquí en Chile llegó más o menos la moda el año 1970. Yo conocí uno el año 1971 en un almacén en La Serena. Después de algunos años vi que no estaba el niño. Entonces yo pregunté y me contaron de que era mejor sacarlo porque resulta que se habían ocurrido una serie de desgracias en la casa. Entonces este cuadro, aparte de la historia Claro. que trae, viene cargado. ¿Y por qué viene cargado? Se sospecha que el pintor hizo pacto con el diablo para hacerse rico porque estaba muy Pacto con pobre. el diablo. Entonces, Espérese, profesor. sí. Hizo un pacto con el diablo Claro. y después de ese pacto pintó a Pintó. decenas de niños. De niños. No Entonces- nos cuente todavía Ya. porque... Este es impresionante. Muy bien, profesor. Estamos con esa clásica imagen. Pero Esta queremos... imagen es muy triste. Es muy triste, ¿no? Es muy triste, sobre todo que contagia tristeza. Sí. Cuando alguien contempla profundamente esa imagen, siente una conmiseración muy honda. Además también transmite como un mensaje a todos nosotros. ¿Qué comportamiento tenemos con la gente, con los niños? Es como un desafío a toda la humanidad, porque el abuso a un niño es un abuso que comete la humanidad entera, que no ha sabido cuidar de los niños. Sobre todo que este orfanato donde los niños eran abusados, eran castigados, donde sufrían, se ha venido repitiendo a través del tiempo. No es Exacto. cosa de la antigüedad, es cosa actual. Entonces, la suerte de esos pobres niños es realmente horrorosa. Y ustedes ven que atrás del cuadro hay como una especie de muralla, una muralla como media descascarada, o sea, típica casa antigua donde funcionan los orfanatos. Y es bien impresionante esta imagen, como veíamos en la nota, que esta especie de pescado se lo sí. empieza como a tragar al niño. Este, porque si cuando usted lo da- das debe ser Claro. un Si se da significado vuelta el también. cuadro en manera horizontal, quedando la cabeza al lado derecho nuestro, vamos a ver que efectivamente hay una figura que parece un pez como que está tragando al niño. Claro.
Ese es una especie de mensaje oculto, realmente de maldad que hay en eso. Y el niño... Ah, eso es maldad. Claro, el niño, entonces, ¿qué pasa? Él es inocente totalmente, pero esa pintura hecha en mala forma, con el propósito de causar daño, es realmente la que Ahora, produce todos estos fenómenos que muchas veces hay que levantar. Profesor, usted Dígame, señor. hablaba sobre que el pintor de y el resto de los 26 cuadros de estos niños sufriendo había hecho un pacto con el diablo. Claro, Pero estas pinturas han tenido muchas réplicas, ¿cierto? exactamente. ¿Esas réplicas también en la eventualidad podrían estar malditas? Exactamente, porque el pacto consiste en eso, para la pintura original y las consecuencias, los efectos de esa pintura original que son las réplicas. O sea, se abarca precisamente a eso, es sumamente amplio. Y sobre todo que, digamos que sean coincidencias, por tanta coincidencia. Yo precisamente conocí una, como les decían antes, en La Serena en 1971. Varios años estaba en un almacén, de repente desapareció. Y le pregunté al dueño, ¿qué pasa? No la sacamos, dijo, porque resulta que se produjeron varias desgracias. No me especificó más. Pero también ven incendios. Y que queda el cuadro incólume. Hay uno de ellos, porque son muchos, ¿sabes?, que es el que agrava las enfermedades. ¿El Un de otro niño? El de otro niño, sí. Perfecto. Uno que no mira los ojos. Pero como si está en la pieza un cuadro como ese y hay un niño enfermo, le agrava Le la agrava, enfermedad. no la Mira, provoca, esta le es la Ahí hay agrava. otro, ahí hay otro Ahí hay de los otro. cuadros Claro. de... Esta es una niñita. Porque hay cuadros de niñas también. Ahí estamos revisando los cuadros, son 27 en 27, total. de exacto. Bruno Amadio. Pero Claro, el diagonal. denominador Y además común es hay la una cosa tristeza en de la la mirada, niñita. profesor, ¿eh? Claro, ver, la mirada de esa niña de tristeza, de desagrado por el abuso que ha sido víctima. Y además hay una niñita muy bonita, muy bonita. Dicen que cuando el cuadro del niño que llora, el primero, va acompañado de esta niña, no se producen los efectos nocivos. Dicen. Profesor, Ah, sí. Cuando están los dos. tiene Dicen. que ver con la imagen que es negativa, que atrae un poco las malas vibras en la casa. Exacto. Por estar llorando, ¿cierto? Atrae un poco la... No, el estar llorando atrae precisamente la conmiseración de la gente. Es la razón por la que la gente muchas veces lo compra. Pero espérame, entonces eso que estamos viendo ahora en pantalla se supone que si están los dos Sí, juntos uno neutraliza es la otra, carga del claro, otro. Es otra niñita, una niñita muy bonita que está que está al lado, pero esta no, esta también trae desgracias. ¿Cuál es También trae esa desgracias. niña? Esta niñita creo que es. Esta niñita, ven ustedes, ven rodeada de luz, de la bondad. Hay otro, por ejemplo, un cuadro de uno de los niñitos que atrás es todo oscuro, fuerzas de tinieblas, ¿ven ustedes? Entonces hay una serie de interpretaciones dependiendo del cuadro, pero fundamental. Ay, no, qué Por ejemplo, vean ustedes un niñito vestido como andrajosamente Y como sucio. y como sucio. Este niño precisamente ve y que nos mira y que nos llaman diciendo, bueno, acuérdense de mí. Pero profesor, usted está hablando de que estos cuadros provocan una especie como de compasión por las personas que los adquieren. Claro. Entonces, ¿ese es el gancho finalmente? Ese es el gancho, tiene toda razón usted. Ese es el gancho. O sea, por esa razón mucha gente mira el cuadro y no sé por qué se siente un atraído. No atraído en el siguiente de encontrar demasiada belleza, sino que como que necesitaran protección, como que necesitaran consuelo. Entonces eso se aporta. Y sobre todo los recuerdos que hay y la historia. Porque mucha gente compra esto sin saber la historia, creen que era un cuadro inventado. A ver, si yo, por ejemplo, comprar este cuadro, Sí. lo tengo en mi casa, me va a producir una mala energía, me va a producir cosas malas. En el minuto de yo sacarlo de la casa, ¿la energía negativa queda dentro o se va junto con Se el va cuadro? junto con el cuadro. Por eso la gente sacó los cuadros de allí. Ahora, la suerte de los cuadros no se ha sabido. ¿Qué pasaban? Si los destruían, los regalaban. El hecho concreto es que ya al menos en nuestro país y en Estados Unidos, en Inglaterra igual, ya no hay estos cuadros. ¿Pero ¿Y qué se los debiese hacer 26? ese tipo de cuadro? Sí, ¿Los 26 cuadros tienen mala energía? los 26. Los 26. Y las réplicas también. O sea, la réplica, exacto, si en el momento el original, no sé dónde estarán, las réplicas es lo mismo que el original. Profe, hablábamos, mientras veíamos la nota nosotros acá, Sí. de una experiencia televisiva que se vivió con personas perceptivas. Podemos llamarlos psíquicos o de alguna forma como gente que tiene poderes especiales. Quienes les vendaron los ojos y les hicieron sentir lo que había en algo que estaba, en un objeto que estaba sobre un mesón. Pero ¿Usted se acuerda? Ese es uno de los peores. Ese, La el niña- anterior. anterior. El anterior a ver, era ese. El anterior. Ven usted. ¿Por qué? ¿A quién mira?
A nada. Ah, A nadie. a nadie. ¿Ven ustedes? Mira a nadie. Está como es el mirando de reojo. Exactamente. Este es el que provoca las enfermedades. Este es el O de las la amplía. Claro. Una niña. Repito, Ya, profe, sí. entonces en esta experiencia televisiva de personas perceptivas se les vendaron los ojos y empezaron a sentir algo con un objeto que estaba frente a ellos. Usted lo debe recordar, pero lo mencionamos hace un ratito. Sí. Y ahí pasaron varias cosas. ¿Podría contar un poco lo que pasó con esa gente, Claro, esa experiencia puntual? Todas las personas que experimentaron esto sufrieron algunas alteraciones. Transpiraban, se ponían incómodas, e incluso palpitaciones, desesperación. E incluso una de las personas casi tuvo un ataque cardíaco. O sea, fue un golpe sumamente fuerte. Porque se trataba de psíquicos que tenían muy buenas capacidades perceptivas, mucho más que muchos de nosotros. Entonces, a estas personas les afecta más el ponerse en contacto con este tipo de objetos. Con Profe, este tipo de objetos, sí. este tipo de objetos, usted decía, no se sabe si se quemaron o qué se hicieron. ¿Es aconsejable quemarlos si uno los saca de la casa, romperlos? ¿Qué se hace cuando están cargados con alguna vibra negativa? Me hace usted una pregunta bien difícil. ¿Qué haría yo? Yo creo que no lo rompería. ¿Por qué? No sé por qué. ¿Qué culpa tiene el niño? Sí, recuerdo que estoy en un error, pero de Y no todas se maneras, puede pedir por la... simplemente yo lo colocaría en un lugar donde no hiciera ningún tipo de daño, Que no lo tocara nadie. que no tocara. Ahora, se han hecho estudios, ustedes saben que a veces se caen los cuadros. Han hecho un análisis científico al respecto, dicen que la cera abarca también el cordón y que cuando hace calor en el verano se cae. Pero son poco creíble esa interpretación. Lo que pasa es que el niño está en el dolor. Decirle, Señor, este dolor es para compartirlo. El dolor, no para eludirlo. Esa es la situación que se me presenta a mí. Profesor, tenemos Por eso un, para mí es muy difícil hacer una cosa así. un llamado Recuerda. desde San Bernardo. Nos Sí. llama Rosa. ¿Cómo está Rosa? Buenos días. Rosa. Hola, buenos días. Buenos días, Rosa. Cuéntenos. Mira, yo he tenido una experiencia por muchos años, yo diría mucho más de 20 años, en que, escuchando al profesor, recuerdo que tuve el cuadro. De hecho, Ya. lo compré cuando mis niños estaban pequeños, hace unos 40 años atrás. Y ya en esos años yo escuchaba de que era malo. Incluso lo traje, lo quemamos, lo rompimos. Pero quiero contarles una experiencia que Sí. a mí me sucede, me asusta. Por más de 25 años yo sufro, es como si un espíritu a mí me persiguiera. La primera vez fue acá, me acuerdo que estaba quedándome dormida y vi como una sombra fosforescente cruzar mi cama. Salí arrancando. Después yo veía de nuevo, al final mi hijo me decía que estaba loca. Pero resulta que yo viví 17 años en Estados Unidos y donde yo estaba, donde yo vivía, siempre se me aparecía como una figura. A veces atravesaba mi cama, a veces sentía que me hablaba al lado del oído, así. Otras veces esa figura parecía como si fueran mi papá o mi hermana que se cruzaban por el... Yo arrancaba como loca, yo tenía pánico, yo a veces tenía miedo de dormirme por lo mismo, pero conocí una señora muy católica y me dijo que tenía que prender todas las luces y que no tenía que tener miedo, que tenía que mantenerme ahí. Ahora yo diría que a estas alturas de mi vida es como que ya me acostumbré. Y lo que sucede también es que cada vez que yo veo la figura o que se me aparecen esas figuras, que tengo la certeza que es un espíritu malo que me persigue, algo sucede al otro día, algo malo, algún problema, estoy llorando. Y yo siempre pensaba, ¿será que alguien me quiere avisar que...? Pero no, me decían, si es tu papá no te va a estar asustando. Pero eso me ha tenido bastante mal siempre, me cuesta salir adelante, siempre estoy luchando conmigo misma, pero ¿cómo se llama? Es algo, yo les digo a mis hijos, es algo como si uno estuviera en el limbo, está tratando de quedar dormida y aparece una figura, la he visto pero clarita, nunca veo la cara, obviamente no se ve la cara. Rosa, Ujú. ¿y esa presencia la persigues cada cuánto tiempo, más o menos? Depende, puede ser una vez al mes. Durante todos estos años ha sido siempre. Ahora yo regresé a Chile hace 3 años y la verdad es que aquí ha sido muy pocas veces. Pero generalmente he sentido, no hace nada, a ver, hagan unos 2 meses que
vi una sombra en la puerta y planto un grito como loca, y mi hijo se levanta y me dice, ay, ya está mi mamá que vio algo. O que sentí algo. O que siento que alguien se pone encima de mí, cruza por encima de mi cama. Perfecto, Rosa. Profesor, ¿qué le parece a usted lo que está diciendo Rosa? Mire, en realidad creo todo lo que hizo la señora Rosa, pero me parece que esto no es efecto del cuadro del niño. Ya. ¿No? Eso ya fue destruido ya, por lo Sí, tanto no no tiene tiene- nada que ver. Pero puede haber otro problema, que sea precisamente algún espíritu malo o un trabajo, entre comillas, o trabajos que hace, que haya hecho una persona que no la quiere a usted, que sea enemigo suyo. O sea, es un maleficio. O sea, puede ser otra de las razones. Ya, o sea, ese ¿Y cómo espíritu puedo malo... solucionar eso, profesor? Ya. ¿Qué puedo hacer? Usted, bueno, no sé, pero perdone que le pregunte, ¿es religiosa usted? Soy cristiana. Cristiana. bien. Creo en Jesucristo, pero Ya. no soy religiosa, que no es lo mismo. Ya, bueno. ¿A qué? Bueno, al creer en Jesucristo ya soy religioso ya. Entonces, trate de buscar un ministro, si usted es Ya. evangélica, un pastor, si usted es católica, un sacerdote, que converse con usted y precisamente estudie su caso, porque puede ser un caso no de posesión, porque es externo lo que le está ocurriendo a una persona que se le aparece, no es interior que el caso de posesión. Y esto es lo que se llama una obsesión, y que precisamente puede ser eliminada por la acción del sacerdote. Además también de que introduzca el corazón de Jesús en la casa, o sea, es una ceremonia que se instala dentro de la casa, y también cómprese la medalla de San Benito y la Ok. Virgen de los Rayos, y va a ver usted que esto va a pasar. Pero no tiene nada que ver con el niño lo que le está ocurriendo. Ni siquiera que haya quedado más vulnerable No, no, producto no, del no, cuadro no. porque estaba Terminado, cargado. porque todas las personas que se han deshecho del cuadro, ya prácticamente los efectos del cuadro no ocurren. Pueden ocurrir otros efectos. Pero No se profesor, olvide usted que el diablo actúa muchas veces, busca manera de intervenir, y si lo ataca por un lado, Pero- aparece por otro. pero ¿qué pasa, por Sí. ejemplo, si la Rosita que nos llamó recién dice que destruyó ese cuadro? Sí. Y quizás al destruirlo levantó algo más grande, más fuerte. No. Simplemente desapareció simplemente. Profe, Lo que pasa es que delante es el problema personal mío. Si yo lo tuviera, no me atrevería a hacerlo. Es a lo mejor un error mío. Pero el problema es que destruido ya no. El cuadro ya no produce ningún efecto. Esto puede ser otros efectos distintos, con otra causa. pero me llamó la atención lo que dijo Rosa, porque comentó que no lo había escuchado nunca, unas sombras medias fluorescentes. Yo había escuchado blancas, grises, negras, nunca había escuchado así como... Sí, fluorescentes se pueden presentar también. Se pueden No presentar. significa que sea un tipo de espíritu distinto, más bueno, más malo, exactamente. ¿no? Igual se presentan de diversas maneras. ¿Sí? Eso Profesor, no tiene mucha importancia. Si uno compra este cuadro, o la gente lo compraba Sí. anteriormente, en los años 80, que estuvo muy de moda, y por ejemplo lo bendecía, el espíritu o esta maldición, por así decirlo, igual iba impregnado en el cuadro. Muy buena pregunta, señor. Fíjese que no me había puesto yo en el caso ese. Si bendecía el cuadro. En primer lugar, nadie bendice cuadro. O sea que no se creo que se haya presentado el caso. Pero sí las casas, por ejemplo, Las casas y sí, ahí está el pero, cuadro. claro, no, pero la casa se bendice la casa. Los objetos Un objeto- religiosos. Pero no se bendicen objetos que no son religiosos. Así que creo que no se ha presentado el caso. Y si se hubiese presentado el caso, me parece, entre el terreno de las suposiciones, me parece que no habría producido tan malos efectos. Por el caso, yo conozco 3 personas que en realidad han tenido este cuadro durante muchos años y no han experimentado absolutamente nada. Ahora, estos Pero ¿qué niños- pasa? Desgraciadamente, cuando estas personas han muerto, los descendientes se deshacen de ellos de todas maneras, por si acaso. Pero si esto, como ahora nos estamos Sí. enterando de que estos cuadros fueron pintados y que hay toda una historia detrás de ellos. Si uno, por ejemplo, tiene en la casa uno de estos cuadros y uno pide por el alma de ese niño, Bien, en realidad yo creo que estos niños son inocentes y están gozando de la presencia de Dios en el cielo, no me cae la menor duda. Son niños menores que han sufrido. Y cuando un niño sufre, en realidad, como Dios es infinitamente justo, compensa ese sufrimiento con una gloria muy alta en el cielo. Muy alta la gloria, porque tiene que precisamente asumir. Por lo tanto, no hay ninguna necesidad de rezar prácticamente. Pero de todas maneras,
yo rezaría un poco por el pintor. Es que eso le iba a preguntar. El problema ahí no son los niños, es el Es el pintor pintor. que tenía un pacto con el diablo y están cargados además- por el pintor, además, que es y ese, además también que de estamos los que viendo. les causaban dolor a estos niños. Si los dolores de estos niños fueron anteriores a la acción del pintor. No fueron porque Bruno lo Amadio abusaron. se llamaba ese pintor. Amadio es su verdadero nombre y después se puso cambió. Giovanni Bragolin. Bragolin. Es ¿Por, el- por qué el- se cambia el nombre? Se cambian los seudónimos, pues la gente le cambia mucho Su nombre artístico. Ahora, profesor, a ver, a ver si entendí bien. Si yo tengo en mi casa Sí. algún objeto que está cargado de energía, Sí. ya sea pacto por el diablo Sí. o algo más, y yo bendigo la casa, ¿ese objeto también queda bendito o puntualmente hay que hacerle alguna ceremonia especial a ese objeto? Mire, la impresión que yo tengo es que bendice la casa. Porque no todos los objetos que tiene usted caen dentro de la bendición. Pero si acaso se trata de un objeto en especial, hay que tener cuidado. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Un colchón. Porque uno nunca, cuando se compra un colchón usado, uno nunca sabe qué ha pasado antes con ese colchón. O una frazada, que no se nada poco. O sea, todos aquellos objetos que no tienen purificación alguna. Pero hay objetos que van absorbiendo energía, profesor. eso Y es. con los años, algunos. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se adquieren artículos de Las joyas joyas. también. ¿Pasa con los Joyas. autos también, profesor? ¿Con los autos? He oído lo mismo yo. No lo he podido comprobar, pero dicen también que los automóviles que han sufrido algún accidente, después se reponen y dicen que quedan como marcados. Eso lo he oído. Bueno, yo tengo el caso, perdón, de una chica uruguaya Sí. que a la vuelta de la siguiente llamada se lo voy a contar con respecto a un acto Ya, que es bastante Porque delicado. tenemos profesora Liliana de Quillota, precisamente, que tuvo una experiencia con el cuadro. Liliana, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Cuéntanos qué te sucedió. Mire, sabe que mi mamá hace muchos años tuvo el cuadro del niño llorón en su casa. ¿Ya? Y hasta el día de hoy, o sea, ya se deshizo hace como 10 años del cuadro. Y resulta que ellos no surgen. No surge. Mi papá un buen trabajo, tengo mi hermano mayor que también tiene un buen trabajo y él, en este caso mi hermano mayor, por muchos planes que tenga, por muy buen trabajo que tenga, no logra salir de esa casa. Entonces, ahora justo ustedes estaban hablando del tema del cuadro. ¿Y qué pasó con el cuadro? No sé, lo atribuye a eso. ¿Qué pasó con el cuadro después? Mi mamá lo rompió y lo tiró a la basura. Lo tiró a la basura. Sí, porque le dijeron muchas veces que ese cuadro era malo. ¿Y eso hace cuánto? Hace como más de 15 años. Ah, hace mucho. Bastante Mucho, tiempo. sí. Es que esa es mi duda, porque desde que estaba eso, o sea, desde que yo tengo uso de razón, porque yo siempre vi ese cuadro en la casa. Sí, pero aquí hay una cosa del cuadro, solamente produce efecto mientras está en el lugar. Porque si yo, por ejemplo, el cuadro se lo entrego y se lo regalo a otra persona, la que va a sufrir las consecuencias es la otra persona. Pero, profe, O no si está en la puede, basura y yo lo rescato, sí, dígame. no puede quedar la energía negativa o cargar la casa. No queda, en su- al menos la experiencia que nos ocurrió, no queda energía negativa en el lugar. Y si hay problema como el que está señalando la señora, es porque la causa es otra. O sea, no tiene tanto poder el Claro, o sea, cuadro. no tiene tanto poder. El cuadro tiene poder por sí mismo solamente. Es que lo que pasa es que en esa casa pasa muchas cosas. De hecho, yo tengo una niña chiquitita ¿Sí? y precisamente ayer le dijo, tía, esta casa es como la casa fantasma, me da miedo ir al baño. Ya. Pero es la casa entonces la que está Cargada. afectada. Pero cargada. ahí, por ejemplo, profesor, la gente que tenga el cuadro de alguno de estos veintitantos niños, ¿puede ser que atraiga espíritus o más cargas negativas? Sí, pues atrae. No, él las tiene, Él las tiene. las cargas negativas. Ya están instaladas. Ahora puede atraer más también, pero cargas negativas. Y esto se debe precisamente al pacto que hay con el diablo. O sea, aquí ha intervenido el demonio en todo esto. Profesor, una consulta. Sí. ¿Tendrá que ver también que en la casa se jugó un par de veces a la Ouija? Pero ¿cómo no lo dijo eso al comienzo? Dato pues? clave. Parte por ahí. ¿Cómo no por lo ahí. dijo eso al comienzo? ¿Es tan grave, profesor? Ahí está todo. La Ouija es Pero peligrosa. Abre sabe mucho que esa casa detalle. es muy extraña porque no se surge, las peleas son constantes. Hay tipos. ¿Sabe que mi Claro, hija de sí. hecho se fue a quedar antes de ayer y estaba súper entusiasmada de quedarse? Sí. Después me dice, mamá, no me quiero ir, pero hija estaba tan entusiasmada, me dice, no mamá, no sé por qué, pero me quiero ir. Y llegó a la casa de nosotros y fue como que fue su libertad. Qué De hecho, increíble. vamos bien, sigue llevando a mi mamá,
pero es como esa pesadez, ese como siempre problema, como que... Disculpa, Ujú. ¿quién jugó a la Ouija? Hoy yo me recuerdo, estaba chica y una prima mía jugó ahí con sus amigas. Pero tu hermano, no, que tú dices que le cuesta salir de ahí por más que tenga buen La trabajo. mamá. No, él no. No, yo me recuerdo que fue una prima con un grupo de sus amigas y se encerraron en el dormitorio. ¿Y ellos no viven en esa casa? No, ninguna de ellas vive ahí. Pero mi hermano siempre ha tenido problemas, siempre fue de chico así como rebelde y, ¿sabes? Ha tenido unos trabajos increíbles, pero no hay caso. De repente tiene hasta la plata y no hay caso. Y pueden estar muy bien con la señora, pero de repente así de la nada él se ofusca y se molestan. Y hay veces, una vez mi mamá me recuerda que él como que se ahogaba. Y sabe que le puso la Biblia y le empezaban a salir unos porotos en los brazos. Oh. Entonces es como muy extraño porque de repente nosotros decimos, ¿qué pasa si estamos tan bien? Y de la nada hay discusiones. Aquí hay una cosa que es importante establecer. Cuando hablábamos de los cuadros, las malas vibras, entre comillas, son personales. Pueden afectar una casa igual y mientras tal cosa. Pero ahora la Ouija es distinta. La Ouija afecta e infecta también el lugar donde se efectúa la Ouija, que en este caso. Entonces, porque el problema es que se abren portales. Yo comprendo que la gente joven lo hace por curiosidad, no lo hace con maldad. Pero resulta que la Ouija si es generalmente una farsa, que no hay nada que mueve en el vaso, la aguja, cualquier cosa. Pero cuando es verdadera es porque tiene actuación diabólica. Y eso es porque se abren portales y no sabe uno quién entra. No sabemos quién entra. Yo creo que es el espíritu de mi abuelita, por ejemplo. Y como el diablo sabemos nosotros que sabe más por viejo que por diablo, puede imitar la voz de mi abuelita, los dichos de mi abuelita, que es lo que dice, y yo estoy convencido que es mi abuelita. ¿Y se puede quedar ahí? Y se puede quedar ahí, porque al cerrar el portal puede que no salga. Entonces, por eso es que ahí está el peligro. Y es por eso que muchos jóvenes, después que practican la Ouija durante un tiempo, después tienen que tener asistencia psiquiátrica o participan en sectas que profanan cementerios, iglesias, etc. Por eso es que es muy importante el caso de la Ouija. Ahí sí que va a tener que hacer una limpieza de la casa. ¿Hay alguna forma de sacar el espíritu maligno de su Sí, una por limpieza? supuesto, sí. Una Pero limpieza. es más profunda, ¿cierto? Ella es más profunda, ahí tiene que ir, si la persona es evangélica, tiene que llevar un pastor que se instale ahí, si es católica, tiene que llevar un sacerdote que tiene que realizar ya un ceremonial, un ritual más profundo. No es una simple bendición ahí nomás. Claro, sí, pues aquí es mucho mayor lo que usted está diciendo, Y profesor. efectivamente, y una de las características de estas presencias, cuando es diabólica, es las querellas familiares. Hay dificultades dentro de la misma familia. Conflicto al interior de la familia. Y a medida que están cada vez más conflictuadas todavía, se abarca el contorno, incluso todo el barrio. O sea, lo que hacen estos espíritus es un desastre total. Sí. Pero profesor, ya, ahí es cuando hay espíritus malignos, que podría ser el caso, pero hablando del cuadro, de los objetos cargados, ¿cuál es el poder que tienen? ¿Qué tan malo? Porque usted decía, no, es como cuando una persona tiene malas vibras, ya entra a la casa y uno dice, como que me dio no sé qué, y listo, y uno siguió bien el día, no es como que te dejara Pero yo voy a mal. decir una cosa, respecto de lo que pasa, por ejemplo, el cuadro, ahora, otro objeto, pongamos el caso, un objeto decorativo. El objeto decorativo puede estar cargado, pero ¿qué pasa? Que uno los limpia. Claro. Con frecuencia. O sea, prácticamente hay aseo. Es distinto, por ejemplo, un estatua o cualquier cosa. Pero salvo que qué cuadros, qué objeto sea. Por ejemplo, si uno tiene, por curiosidad, un objeto, por ejemplo, de ritual, por ejemplo, de sacrificio humano, o en el cual, o de animales, con el cual se mata animales, o incluso podría ser persona, ese objeto antiguo, ese es más peligroso. Por lo que sea, cuando se van cometiendo muchos actos malos con un determinado objeto, se carga más el objeto. Profesor, tenemos un llamado desde Rancagua. ¿Ya? Está Fernanda. ¿Cómo está Fernanda? Hola. Muy bien, Muy buenos días. muy buenos días. ¿Sabe qué? ¿Sí? Yo, no me ha pasado cosas con respecto al cuadro, pero
sí hay otras cosas que me pasan y hay veces que muchas veces me da miedo. ¿Ya? ¿Cómo qué? Yo tengo un niñito de 2 años, 9 meses, ¿Sí? y en las noches en mi pieza, cuando lo cambio a la cuna, cuando ya se duerme, veo una sombra negra en específicamente en mi pieza, y pasa por el frente de mi cama hasta llegar a la cuna. Entonces yo lo saco de la cuna, lo cambio a mi cama, y esa persona vuelve hacia el frente de mi cama, y como para intentar llegar al niño. Entonces yo le empiezo a rezar al niño, y después de eso se va, pero es la mayoría de las veces. Y siempre siento que alguien me sigue, como que siempre siento que alguien está conmigo. 2 preguntas. Y, Sí. perdón, Primero, muchas veces tengo sueños que pasan. La mayoría de las veces los sueños los 2 o 3 días pasan. 2 consultas. Primero, ¿usted vive sola? No, vivo con mi mamá, mi otra hija, mi papá y mi pareja. Ya. Además, otra cosa. ¿La guagua, ese niñito es bautizado? Sí, mis 2 hijos están bautizados. Está bautizado. Entonces ya. No es lo que yo podía suponer. Ahí simplemente lo que tiene que... ¿se repite mucho eso? ¿Mucha frecuencia? ¿Con mucha frecuencia? ¿O de muy de vez en cuando? No, varias veces. Ahora, ¿esa sombra, Vale. Fernanda, tiene que ser negativa? O sea, ¿a ti te da susto o puede ser quizá algo Y positivo? por eso, buena pregunta, sí. Mira, hubo un hecho que yo estaba durmiendo y el niño estaba así como muy asustado, entonces no lo dejé dormir en la cuna. Lo dejé que durmiera con nosotros. Y había 3 personas que estaban en mi pieza, pero son siempre personas de negro, pero yo las veo, las vi. Y una de esas personas, yo me estaba quedando dormida y me apretó los brazos, incluso me había quedado la marca de un dedo morado, un poco más arriba de las muñecas, los 2 brazos. Y yo desperté asustada, me puse a llorar y yo estaba en shock porque era la primera vez que me pasaba algo así. ¿Y tú eres...? Mi pareja prendió la luz, pero él no cree de esas cosas. Es que eso te iba a preguntar, ¿él también ve la sombra o tú eres la única que la percibe? No, yo solamente. Y él me dice que no, que son tonteras. Pero no son tonteras porque yo la vi, yo le mostré aquí cuando me había quedado marcado. Y él después se le... ¿Y qué dijo él cuando vio eso que tenía usted marcado? Nada, no se explicaba, me dijo que a lo mejor te apretaste tú misma. No, yo estaba despierta. Yo lo sentí cuando él se subió a la cama y me apretó. Fernanda, ¿y hace cuánto tiempo que vienes sintiendo esto? ¿Desde que nació tu guagua? No, mucho antes. Hace harto tiempo. ¿Cuánto tiempo más o menos antes del embarazo? Más años. Yo desde chica que sentía cosas. Pero yo no le da importancia porque, cuando uno es chica, los papás nunca les creen. Pero en esa ya misma después, casa. más grande, se fue haciendo más fuerte y más fuerte. ¿En esa misma casa, Fernanda? ¿O ustedes se han ido cambiando? No, cuando era más chiquitita, yo me acuerdo, tenía como 5 años y vivíamos en el campo. Pero yo de allá siempre soñaba con un niñito que no conozco. Y después cuando nos cambiamos a la casa, que vivo ahora, seguía soñando con ese niño, como que si eso fuera creciendo así hacia hasta grande. Y siempre siento que nunca ando sola, siempre siento como que alguien estuviera conmigo. ¿Y esa sombra no la relacionas con ese sueño, con ese niño? ¿No tiene nada que ver? No tiene nada que ver. ¿Fuera Porque- eso que quedó moreteada, le ha causado otra vez daño? ¿O esa es la No. única vez? Única vez No, esa. nunca más. Fue la primera vez. Y desde entonces mi pareja empezó a poner rudas en la pieza. Un tiempo. Y con eso se me quitó un poco los sueños que tenía, porque estaba teniendo muchas pesadillas. Y a través de las pesadillas me pasaban, sentía cosas a mí. A mí me dolía lo que veía de los sueños. ¿Qué puede Y ser, sabe profesor? que, mire, yo les recomendaría que además de las dudas tuvieran algún objeto religioso, alguna Biblia, algún crucifijo, alguna medalla de San Benito, Virgen de los Rayos, cualquiera de esas, siempre en la casa. Pero yo creo que no es tan grave el hecho porque solamente una vez ha causado daño, la otra vez no ha causado daño. Así que es difícil ver cuáles son los efectos. A lo mejor usted tiene bastante fortaleza, más de lo que usted mismo cree.
Y una persona más débil que usted ya estaría totalmente doblegada. Usted no está doblegada. Y eso es un hecho sumamente importante que tiene que valorarlo. ¿Mm? Y yo creo que eso con el tiempo va a terminar. Haga lo que yo le recomiendo y va a ver usted que con el tiempo va a terminar. Ya, o sea, objetos religiosos que ponga en su casa. Exactamente, sí. Y los lleve también. Va a ver usted que va a mejorar. ¿Y a la Con guaguita hay harta que fe. ponerle algo? ¿Ah? ¿A la guaguita hay que ponerle algo? alguna Bueno, la medallita? huevita no ha tenido ningún tipo de efectos respecto. Ella nada. Solamente es ella, la señora nomás. La huevita no ha experimentado nada. No ha experimentado nada la huevita, ¿no es cierto? No, No, decía dijo que que no. No, decía que es Solamente se le ella la que lo- acercaba, se le Bien. acercaba a la No, guagua. pero no ha hecho absolutamente nada. Entonces no hay que preocuparse. Ay, ay, tenemos un llamado desde Quilpué, nos llama Marcela, profesor. Hola Marcela, ¿cómo estás? Hola, no, bien, gracias. Buenos días. Cuéntanos. Buenos días. Mira, hace poco, bueno, un suceso que me sucedió con mi hija, que, bueno, pasó el tema del derecho a estar animales, que empezó a dibujar salió el tema del niño que llora. Y a ella le encanta dibujar. Y lo sacó de internet, dijo como que es súper desafiante. Entonces como, mamá, no hay que tener miedo, esto como que nada, y lo dibujó. Cosas que empezaron a suceder, cosas que, bueno, ¿Qué edad tiene tu hijo, Marcela? ella tiene 15. 15. Ella. Claro. Y ya lo dibujó, yo le dije, hija, eso no se dibuja, tú sabes. Le expliqué el caso y justo estaban dando el tema en televisión relacionado con lo que pasaba y todo. Y ella no hizo caso. La cosa es que pasó un mes y yo acá llegué sin ningún perro. Y llegó un perrito negro a mi casa, de la nada entró. El día justo de mi cumpleaños el año pasado. Y Marcela, empezaron a llegar perritos. Marcela, ¿me entiendes? perdona, ¿podrías contarnos qué fue lo que dibujó específicamente tu hija? Porque lo dijiste muy rápido, como que quedamos con Sí. un poquito de duda. No sabemos de qué dibujó la El niño. niñita. El niño. El niño que llora, Al niño. el niño del cuadro, ¿no? Ah, el niño del cuadro. Mira. O sea, ustedes Claro, lo y le tenían quedó en la perfecto, casa, hermoso. Lo buscó en No. internet, usted lo buscó en internet. lo buscó en internet bajó de y lo internet. dibujó. Exactamente. ¿Y ahí qué pasó? Ya, y el suceso fue con lo relacionado a los perritos que le contaba, que empezaron a llegar perritos a mi casa, que lo encontraba botadito, y así porque yo llegué y no tenía ni un perro, solamente uno. Y ahora, después de un mes, a la fecha, el perrito negro que llega a la casa se puso endemoniado. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. Salta las rejas, le hizo unos muros gigantes en la casa. Empezó a agredir a los perros que se crió de chiquitito con él, salta la reja al lado, agrede a los perros de mi mamá. Se vuelve loco, salgo a comprar, se arranca, salta unos muros de 2,5 metros, de la nada, es como magia, y a mí me tiene estresada, porque, junto con mi hijo, porque algo desesperante, no puedo salir de la casa, tranquila. ¿Y los Agrede a ataca? los perros. ¿Ah? ¿Los ataca a ustedes, Marcela? No me ataca, no nos ataca a nosotros. Y como le digo, llegó de la nada ese perro, si yo le fui a alimentar a como 1 cuadra, 2 cuadras de la casa, el perro llegó de la nada, entró por no sé dónde, y ahora está vuelto loco. Marcelita, Sí. 2 preguntas. Uno, ¿este perro llegó cercano a la fecha que tu hija pintó el cuadro? Y la segunda pregunta, ¿tu hija ha tenido algún cambio de carácter, de manera de ser, algo extraño? No, súper bien mi hija, no. El tema es con el cachorro, como le digo, llegó de la nada este cachorro hace 1 año. Yo el día de mi cumpleaños, justo el día de mi cumpleaños llegó. ¿Y hace cuánto empezó a pintar ella el niño que llora? ¿Tu El hija? niño que llora lo pintó hace como 3 meses. Y yo le dije que lo quemara, porque igual salían todas las cosas que había que hacer si lo tenía el cuadro, pero ella es muy desafiante, ella quiso y lo pintó, lo hizo, lo dejó, le quedó hermoso. Sí, vamos con- Y dice que lo quiere todavía en la casa, y le digo, hija, no, y le da ahora la explicación que se están dando, que hay que quemarlo, hay que sacarlo. Y dice, no, mamá, porque si no es con maldad, y empieza a darse cosas. Marcela, el No, profesor te quiere decir pasa algo. lo siguiente, respecto al niño que llora, no solamente el cuadro original, sino que las copias que se han hecho. Claro. Y aquí precisamente la niñita ha hecho copia del mismo, por lo tanto es peligroso. Ahora, Sí. respecto a lo del perro, habría que ver qué conducta del perro habría que estudiarlo más, no sé, con un veterinario, una persona más especializada, porque qué daño causa el que salte. Usted sabe cómo son los perros, tan difícil saber ahí, unos más agresivos que otros. Eso habría que estudiarlo un poco Pero en más. este caso es el cambio de actitud del perro, que es lo que nos cuenta Sí. ella. Pero si los Sí, el perros a veces animal cambian de tranquilito. actitud. Cambian ¿Un de animal actitud. puede absorber un espíritu maligno, Sí, profesor? sí. ¿Sí? Y ahí podría ser el perro entonces que absorbió ese espíritu. Podría ser, exactamente. Y en ese caso se ocupa el mismo procedimiento, pedir a un cura, a un pastor que... Sí, el mismo procedimiento, el mismo procedimiento. No se olvide usted que en el Evangelio mismo aparece. Cuando Jesús exorcizó a un poseso, mandó a los demonios
que se apoderaran De los cerdos. de los cerdos. Y los cerdos se suicidaron tirándose Por al un mar de barranco. Galilea. Entonces, en el fondo, es ocurre muchas veces eso. Así que habría que investigar más el perro. Además, ¿se recuerda usted la película Demian? Sí, pues. Sí. ¿Cuál Como era el Diana. instrumento en ese perro grande que había? ¿Usted? Ahora, profe, en este caso, la hija de Marcelita hace 3 meses pintó este cuadro. ¿Ella podría llegar a sufrir también algo en el tiempo o ya no? Si ya, lo yo pintó. creo que ya no, porque no lo sufrió ya. Ya. En todo caso, recomiendo que se deshaga de esa cuadro, pintura, o sea, del ese dibujo. cuadro, sí. Sí, mejor. Profe, yo le quería contar, lo quería comentar del objeto denante. En Uruguay, hace como unos 7 años atrás, el hermano de una chica que conocía allá, en la calle principal donde está la playa, chocó, lamentablemente se mató en el auto, y la manera de morir fue que el poste con el que chocó cayó sobre él, y así falleció. Bueno, la misa, qué sé yo, y después de que se hace esta misa, la hermana de este chico que fallece empieza a ver que alguien la seguía, y como que siempre donde iba a comer esta otra persona se sentaba en la mesa cercana, qué sé yo, y como a los 2 meses, esta otra mujer mayor se acerca a ella a conversar. Y le cuenta que el auto en el que fallece su hermano, el hermano de esta chica, había sido el auto de su hijo anterior. Y su hijo también había muerto en la misma calle a otra, o sea, a distancia, pero en la misma principal, con un choque, con un poste que había caído sobre él. El auto se había mandado a arreglar, el auto se había vuelto a vender y había caído en manos de este otro chico que muere exactamente en las mismas condiciones. Y Entonces el mismo fue auto, claro. Y el mismo auto. Eso el muy- mismo auto, entonces fue súper potente. En ese caso era el auto cargado, yo creo, porque la misma muerte, con una diferencia aproximadamente de 1 año y medio, 2 años entre una muerte y otra. Suele ocurrir lo que usted está diciendo. Yo conozco un caso, no puedo decir que conozca varios, conozco un caso de algo mismo, o sea, quien sufrió un accidente a través en un vehículo motorizado, después volvió a haber otro accidente parecido, con la diferencia de que la segunda vez la persona no murió, sino que quedó herida nomás, pero quedó bastante herida. Claro, pero en estos casos, ponte tú que hayan habido 2 muertes cargadas en el Sí, mismo por auto. supuesto. ¿Sirve llegar a bendecirlo o a lo mejor en este caso Yo ya creo- deshacerse? habría que deshacerse del auto. Y tiene 2 cargas negativas. Habría que deshacer. Además hay otra cosa. Usted sabe que no es que los autos se pueden bendecir, no bendecir el auto, sino que se bendice precisamente para las personas que viajan en el auto. Ustedes ven que hay unas plaquitas especiales, a veces los taxis ustedes ven Dios que es mi copiloto. Dios Claro. es mi copiloto y eso lo hace después de cierto ceremonial. Así que es útil muchas veces hacer eso. Oiga, Hacer- profesor, sí. un dato así Sí. nomás para aportar aquí que me está mandando un amigo que trabaja en casas de remate y me manda los 2 últimos cuadros de este pintor que se remataron de Giovanni Bragolin. Sí. Y es este niño, mire, ahí, ahí está, y se vendió, mira, sale aquí en Estados Unidos el 21 de octubre de 2016. el año Y se pasado. vendió hace muy poco, Sí. o sea, qué cosa más rara. Y en $700, o sea, como 500.000 pesos. Y aquí está el otro que se vendió también, que es esta niñita, y dice en Alemania, él en mayo del 2014. Y este se vendió en $300. ¿Pero quién los puede comprar, profesor? 194.000 pesos aproximados. Claro. Esa es la Bueno, niña. No. Usted sabe, usted sabe que eso. A ver, ¿cuál Voy es a el- mandarlos al switch ahí para sí. mostrarlos. Estos son de los ¿Pero que qué los podemos- pertenecen Es a que los habría que ver 27. cuál tipo de cuadro o cuál fue. Ahí se los voy a mandar al Ese. switch ahora. Ya, no es la ese. niñita, Espera, se no. los voy a mandar al tiro. Pero ¿quién puede rematar esta Hay cosa? gente que profesor? remata, pues hay gente que no cree en estas cosas. Pues. Profe, Oiga, yo la- ¿Cuántas cosas uno ve, por ejemplo? Pero barato, Claro, porque barato. Sí. o sea, si No, vemos la calidad de la evidente, pintura, Por supuesto. Pero un momentito habría que ver si esa pintura es original o no. Claro. Porque fueron solamente 29, 27 los originales. Exacto, puede ser una réplica más. Puede ser una réplica. Como más, la que por se eso- usaban en los 80, que se regalaban mucho acá. sí, pero muchas. puede ser Aquí en Chile también había que mucho. sea Mucho, original, mucho. porque si es una casa de remate en Estados Unidos puede ser el original, pero como se sabe que este pintor tenía una carga negativa, quizás perdieron valor. Sí, pero por otro lado, perdieron valor, pero por otro lado habría que ver qué calidad tenían las personas que compraron esos remates, para qué lo necesitaban.
Usted sabe que usted nunca sabe eso. ¿Podría alguien comprarlos para poder echar una Para poder hacer maldición una, a para alguien? poder echar una maldición, por ¡Qué supuesto. miedo! Y regalarlo. Y regalarlos después. Por eso habría que estudiar la historia del cuadro después del remate. Profe, hay una pregunta bastante buena que me están haciendo. Los cuadros realmente son preciosos, indistintamente la carga y lo terrible que son, pero están bien hechos. Sí. Preguntan si es virtud del pintor el pintar tan lindo o es algo del demonio. Recordemos que dicen que es un Ya, pintor no, que hizo un pacto con el diablo. En realidad es virtud del pintor. Ah, mira. Que el que esté cargado es otra cosa. El anterior es el que presentó. ¿Y por qué el hizo entonces el pacto con el diablo supuestamente este pintor? ¿Porque no vendía los cuadros? ¿Qué pasó? No vendía los cuadros, no tenían, y era un pintor fracasado absolutamente. Ah, ¿en serio? Entonces, apenas hizo el pacto con el diablo, sin que lo hizo, empezó a tener éxito. ¿Ese es el económico. trueque? Ese es, Ese es el trueque con el diablo. exactamente. O sea, yo te voy a dar éxito. Yo te voy a dar tú y el diablo dijo conforme, va a ganar plata y yo voy a hacer esto otro con ellos. Ah. Ahora, el tipo este murió, me parece, el año 1980. 81. 81, o sea, vivió varios años, por lo menos casi 40 años más de haber hecho pintado los cuadros. Y resulta de que habría que estudiar un poco más la vida de este ciudadano. La vida de este ciudadano. En todo caso, se trata de una persona un tanto maléfica. Sí. No habría que ver. Pero fíjense que hay otros que hay que ver. El contexto del cuadro. ¿Qué hay detrás del cuadro? ¿Por qué? Porque alguna cosa, por ejemplo, uno de estos, no sé cuál es, Es el niñito. aparece, por ejemplo, algo totalmente oscuro. El pescado que se lo traga cuando uno lo pone de lado. otro- No, otro no, no. cuadro. Hay un cuadro. El que Sí, yo aparece sé un cuál niño, es. Está el fondo, la pared, donde Totalmente está el oscura, niño. claro. Atrás Claro. está todo oscuro. Todo oscuro. ¿Ese es el más peligroso? Ese es uno de los más peligrosos, exactamente. ¿Por qué? Porque no por el niño, sino que por el contexto Ahí están del pasando, cuadro. profe, los cuadros para que usted A ver. diga cuál es. A ver, vamos a ver. Creo Recordemos que es son 27, Sí. Claro, no, sí. Ay, qué terrible. Cualquier momento. Ahí está, Ese ese es. es. Ese es. que es muy similar al niño. Y este es el niño, Pero este no llora niño. tanto. Ven Ah, sí, usted, llora tanto. yo le La voy a decir una mirada es cosa. distinta. Mire, vamos a hacer un estudio del niño. Ven usted que esboza una cuasi sonrisa. Sí. Sí. Esto me recuerda a mí el cuadro de Leonardo da Vinci, La Gioconda o la Mona Lisa, que es un cuadro muy misterioso. No sabemos si la Mona Lisa nos está ligando, nos está compadeciendo, nos está pidiendo ayuda o está riéndose de nosotros. Un cuadro misterioso. Esto es misterio, esto es una carta totalmente misterio. No sabemos si hay un maleficio o simplemente una sonrisa amigable. Pero ven ustedes que es menos dramático que los otros cuadros. Sí. Ven usted, por lo tanto es como más, en ese sentido más misterioso. Pero atrás está totalmente pintado de negro. Hay muchos cuadros. El mismo Leonardo da Vinci tiene una serie de cuadros que son totalmente misteriosos también. ¿Puede cada uno tener un mensaje subliminal, profesor? Sí, por Cada supuesto. cuadro. Claro, cuadro. Como él, Porque lo subliminal afecta inmediatamente el subconsciente y el consciente no alcanza a captarlo. Típicamente, por ejemplo, en películas, yo puedo pasar un comercial subliminado porque para poder apreciar, nosotros sobre todo con las películas más antiguas, se necesitan por lo menos 7 u 8 cuadros para darnos cuenta. Pero si nosotros en menos de 7 u 8 cuadros pasábamos una escena, o si los hechos no se captan por el consciente, pero sí por el subconsciente. Muchas veces se utilizaba esto por propaganda política en la época de la guerra, para poder pasar, y también para cierto tipo de comerciales, para ciertos productos. Están estrictamente prohibidos por las legislaciones, los subliminados. Profe, ahora este pintor, Bruno, aparte de pintar los 27 cuadros de niños, pintó otras cosas también. En la época de la guerra hizo bastantes cuadros, bodegones, bastantes cosas lindas. ¿También estarían cargadas o solamente son los cuadros de Que los yo niños? sepa, no. Solamente ellos. Pero que yo sepa, no, solamente ellos. Pero deberían estar cargados todos si Quizás. él es el que trae la carga por hacer un pacto con el demonio. Él hizo un pacto con el diablo respecto de estos cuadros. Pero 27 cuadros. De estos cuadros. Ah, no de todas sus No, de todas obras. sus obras, por eso mismo no se sabe. Ah. Si uno ve que hay casos, por ejemplo, cuando uno ve, por ejemplo, los pintores malditos, lo demoníaco en el arte, por ejemplo, hay un escritor italiano, Castelli, que tiene un libro que se llama Lo demoníaco en el arte.
en que hay arte que es precisamente demoníaco y otro que aunque sea feo no es demoníaco. Profe, quiero preguntarle algo asociado a este supuesto pacto de este pintor con el diablo. ¿Cómo se realizan esos pactos? ¿Las personas habitualmente le ofertan alguna cosa al demonio y él se comunica de alguna forma para decir voy a tomar esto, o simplemente es una oferta de quien hace el pacto y espera que pase algo nomás? Interesante. El pacto del demonio con el demonio normalmente es a petición del que va a hacer el pacto. El demonio simplemente escucha y accede, sobre todo en la higuera, los 23 a 24 de junio, por ejemplo, generalmente se hace así. Puede haber teóricamente también una insinuación del mismo diablo, de ofrecer el pacto. Pero normalmente, además el diablo también realiza un cierto tipo de economía de esfuerzo. Si ya la persona está actuando mal, ¿para qué necesita el pacto? El pacto es simplemente para que una persona diga, quiere estar en una situación mejor, por ejemplo, en caso de dinero. El diablo no puede crear el dinero, pero sí sabe dónde hay un tesoro, por ejemplo. Claro. Por eso que antiguamente se decía, mira, tan rápido que se hizo rico seguramente hizo un pacto con el diablo. Como ahora se habla de la droga, antes se hablaba del diablo. Entonces, ahí hay gente que se enriquece de repente. Y lo otro es más misterioso todavía. Cuando a quien le ha ido mal en los negocios durante 4 o 5 años, empieza a irle bien. Sí. Misteriosamente. Entonces, eso es sospechoso. Son sospechosos. El primero es claro, el segundo es sospechoso. Tenemos más llamados, profesor. Carla de Curauma. ¿Cómo estás, Carla? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué te sucedió, Carla? Cuéntanos. No, mira, la verdad de las cosas es que esto pasó hace mucho tiempo. Nosotros vivíamos en la 10ª región antes. Mi familia todavía vive allá. Y tuvimos este cuadro por mucho tiempo en la casa. ¿Qué año sería más o menos? A ver, yo era chica, tenía unas 15. Más o menos nomás. Como en el... 70, 80, el 70. No. El cuadro se lo tienen que haber regalado a mi papá como en el 70. Ya, 70. Porque tenía una inscripción atrás, que una monja se lo había regalado. Ah, una monja. Pero una monja se lo regaló y le dio una dedicatoria. ¿Ya? Sí. ¿Y qué sucedió? Este cuadro es muy diferente al que usted está mostrando, el del niño de los ojos azules, porque además traía un perrito abajo. Es el mismo niño, pero el niño llevaba un perrito abrazado. ¿Ya? Que también tenía carita de llorando. Sí, pero no era a lo mejor que haya sido pintado por Bragolín. Puede que no haya sido pintado por él. Es que en algún minuto estaba bien de moda estos cuadros de niñitos. Claro, pero no todos eran pintados pintados por Bragolín, pues. Claro, pueden haber sido Claro. seguidores del no, que sí, lo hay imitaba. muchos cuadros de niños, por supuesto, Pero- que son buenos. Y además no creo que una monja vaya a prestarse para una cosa maldita. Carla, ¿y Claro. pasó algo en tu casa con ese cuadro, no? Bueno, después de un tiempo, cuando yo estaba en la universidad allá, nuestra casa se quemó y bueno, y se quemó dentro de la casa un sobrino mío muy pequeño. ¿Cómo? Perdón, no escuchamos bien, Carlita. Murió un niño que era mi sobrino dentro de la casa. ¿Y cómo murió? ¿Cómo? ¿Cómo Se murió? quemó ¿Qué la le casa. pasó? Se quemó cuando se quemó la casa. Se quemó la casa y él murió adentro. Bueno, el cuadro se quemó ahí también. Ah, se quemó el cuadro también. Bien. Quemó Aquí todo. usted ha dado... Quemó todo. Y dentro quemó un niño, que era mi sobrino. Bueno, usted sabe que normalmente en estos cuadros que hemos estado analizando aquí nosotros, el cuadro generalmente no se quema. Sí, Generalmente justamente. no se quema. Al quemarse puede que la causa haya sido otra. Puede que haya sido otra. Algún maleficio. Uno nunca sabe qué enemigos tiene, ese es el problema. Porque si uno sabe que es un enemigo, uno puede ponerse bien con ellos, pero uno nunca sabe. Personas envidiosas, personas que le desean el mal a alguien. Pero en casos como este, ¿el cuadro queda intacto, dice usted? Que intacto. A veces. Fíjate que en 1985 en Inglaterra hubo varios incendios de personas que entre ellas no tenían nada en común. Lo que sí encontraron que tenían en común es que después que empiezan a sacar los restos de estos incendios, en todas esas casas tenían el cuadro distinto, los 27 cuadros de niños que lloran,
pero todos estaban intactos. Intactos, No estaba ni siquiera un poco quemado y el resto de la casa estaba Así es. completamente destruida. Así es. Así es. Uy, pero qué increíble No, esa sí, sí, es historia. increíble. Sí, esta historia es increíble de estos cuadros. Por eso despierta tanto interés. Y nunca se ha abandonado el interés. Ahora, yo por primera vez he oído esto que de la persona amiga de María Luisa, de estos remates que han existido. Ahora, yo creo que todavía hay cuadros. Yo conozco, me parece, una persona que todavía no mantiene el cuadro. Y dice que nunca lo ha afectado absolutamente nada. Ese es precisamente el que se está mostrando. Y que no ha habido nunca nada. Entonces, bueno, es tan difícil. Además, hay gente que es más poderosa, que fortaleza más que otra. Y además también hay ciertos casos que se están analizando recién por la ciencia. La ciencia trata de hacerse cargo, que es el caso de la piroquinesis, el fuego a distancia que pueden provocar personas involuntariamente, no solamente voluntariamente, involuntariamente, que puede producir un incendio. Me parece a mí que hace unos años atrás hasta una casa se incendió en Viña del Mar por eso. Y también el mover objetos, el caso también lo que se llama telequinesis, mover objetos a través de la distancia. Así que por eso mismo hay que observar cada caso y estudiarlo muy a fondo. No es nada de fácil este asunto. Profe, hay un mito, no sé si será cierto y nos tiene que ayudar usted, que dicen que a medianoche, si dan vuelta el cuadro, pueden hacer un pacto con el diablo, con estos distintos niños, los 27 cuadros. Eso lo he oído yo también, pero no tengo muchos antecedentes, pero he oído exactamente lo mismo. Pero lo he oído nomás. Y también hay otro mito que dice que hay personas que han retirado el cuadro de la muralla y que atrás aparecen gusanos. Sí, eso también lo he oído. Sí. También lo he oído, esto lo creo más todo, que detrás de la muralla salen gusanos. Lo primero lo he oído también, pero... ¿Y hay más mitos que usted nos Bueno, pueda regalar? hay varios más, por ejemplo, que a veces también fuera el que agrava las enfermedades, porque no hay ninguno que provoque enfermedades. Ah, solamente las agrava. Las agrave. Por ejemplo, usted tiene pongamos Artrosis. pongamos el caso, tiene usted una bronquitis, le genera una bronconeumonía, por ejemplo. Por eso es que es peligroso. Pero no crea enfermedades nuevas si la persona está sana. Entonces, eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque muchas veces estos cuadros están en los dormitorios. ¿Tienen nombre estos cuadros, profe, o son todos como así nomás? Los niños llorones. Los niños aquí lloran, exactamente. Nada más, no tiene un nombre cada uno puntual, digamos. No, porque no se sabe exactamente los nombres. Profe, ¿y el número 27 tiene alguna relación también? No tiene nada que ver. ¿Nada? El 27 no es número cabalístico. Porque alguien hace en las redes sociales, Ron Nayaret dice, ¿no tiene nada que ver también con el Club de los 27? ¿Cuál es el Club de los 27? De todos los artistas de rock que han muerto y se han matado a los 27 años de edad, como Janis Joplin, toda la razón. Kurt Cobain, Jim Morrison, Amy Toda la Winehouse. Pero ¿cómo se llama? James Dean, por ejemplo, murió en un accidente a los 24. No, claro, pero No, lo que, se habla lo de que dice artistas de rock. Bitoco es, claro, son distintos artistas de rock que todos han muerto Se han a los matado, 27 se han años. suicidado a los Ha sido 27 años. suicidio en este caso. Y alguien en las redes sociales hace también la alusión, dice, son No. 27 cuadros, quizás. Yo no tenía relación. conocimiento al menos de eso, pero Coincidencia. Pero fue una coincidencia, es una ¿no? coincidencia. Buena. Yo no sé si alguno de ustedes tuvo el cuadro de la casa. Yo particularmente tengo una historia igual bien particular con el cuadro, profesor. ¿Por qué? Porque cuando niño tenía como 8 o 10 años, nos regalan este cuadro y yo compartí habitación con mi hermano y ponemos este cuadro en la pieza con mi ¿Qué cuadro hermano. era? El del niño, este. Y la verdad es que pasaba algo raro, que algo a mí me generaba como un poco rechazo con el niño, porque como que generalmente el cuadro se caía. Entonces nosotros pensamos que la pared como que estaba mal Puesto el Mal y poníamos- atornillado. y ponían otro clavo y claro, era de cemento y caía el cuadro. Yo al poco tiempo tuve bronconeumonía. Yo, claro, a lo mejor es coincidencia o no, pero quiero contar un poco lo que pasó con el cuadro en mi casa. Tuve bronconeumonía siendo muy chico y al poco tiempo, yo creo que a los 2 meses aproximadamente de que llega el cuadro a mi casa, mi papá tuvo un accidente automovilístico que lo tuvo al borde de la muerte, que incluso tuvieron que ponerle prótesis en las piernas. Y comenzaron a pasar muchas cosas raras y la gente nos decía que era el cuadro el que estaba trayendo la energía negativa. Y claro, efectivamente este cuadro lo quemamos y como que la casa como que vuelve a ser como más la armonía, el amor en la casa. Puede que sea una coincidencia o puede que efectivamente el cuadro está tan cargado que genera cosas en la familia, en las casas donde lo van teniendo.
Sí, exacto, eso es muy normal que ocurra. Muy normal. Pero es usted que desapareció el cuadro, desapareció precisamente la carga en la casa. O sea, Se quemó. Se quemó, exacto. O sea, desapareció el cuadro. Si el problema es cuando se regala. Ahí está el peligro, porque afecta a la persona a quien se lo ha regalado. Y uno cuando sabe que este cuadro tiene una carga importante negativa y lo regala. Bueno, aquí habría que distinguir. Si la persona que lo va a adquirir a sabiendas lo hace y quiere correr el riesgo, porque hay personas que lo quieren y lo aceptan, o si no saben nada de él, hay que advertirles. No, pero la Karen dice como la maldad de una persona que sabiendo que tiene una Por carga supuesto, negativa va y lo compra y se lo supuesto. regala a otra en el fondo para desearle el mal. O sea, Es tiene para más carga. desearle el mal. Sí. Claro. ¿Tiene una entonces, carga mayor? No es que tenga una carga mayor, la misma carga, pero evidentemente que equivaldría a lo que ustedes llaman un maleficio. O sea, el mal Equivaldría iría para la persona a la para que se le personas regaló y el se que le la regaló. regaló. El que regala, bueno, el que regala Porque ya no. cuando ya, se hace pues. maleficio, la persona que hace el maleficio también recibe una carga. Sí, pero en este caso, ¿no? en este caso no, solamente el que tiene el cuadro. No, sí, ahí está el peligro precisamente de esto. Y todo esto, fíjese que ha surgido por casualidad hace unos 40 años atrás, menos de 40 años atrás, porque del 70 al 80, a contar del 80. O sea, que en Chile en todas partes había. Sí. Yo he visto cuadros y todo. Hasta en Todavía. restaurantes. Ah, Sí, está sí, muy en común. restaurantes, era muy común en restaurantes. Bueno, hay restaurantes todavía que se caracterizan por tener como puros artículos de los 80. Que uno va, De que hecho, son que como uno artículos remo- vintage. No, y de exacto, hecho uno y los compra. tienen puestos, fíjate. Claro. Los tienen puestos ahí como que lo ven. De hecho, igual está el de te los pega el gatitos impacto. también, estos jugando con la lana, No, que y era muy... nosotros, y hay muchos restaurantes que uno puede comprar los artículos. Sí, Entonces, a tener ojo también porque pueden estar cargados. sí, por puede eso ser hay que ver qué tipo de artículos los que tienen. Porque pueden ser artículos que no tienen nada que ver con esto. Pero hay algunos, por ejemplo, los restaurantes hay que tener mucho cuidado también, porque depende, por ejemplo, hay cuadros familiares. Fotos, esas Fotos fotos familiares. antiguas. Mire, me recuerdo yo, me da tanta risa contarlo. Un tío mío nos tomaba película a todos nosotros. La primera película mía tenía 2 meses de edad y aparezco desnudo, de striptease ahí era. Bueno, y toda la familia, ¿bien? Y pasó que un primo nuestro iba a multiplicarlo, pero en el intertanto se lo prestó a unos amigos. Y en una UAT de Santiago durante 6 meses, ya tipo 3 de la mañana se da durante media hora, toda la vida nuestra, absolutamente. Entonces, un día me contaba un alumno, me dijo, oiga, me dijo, anoche lo vi. ¿Dónde me dijo? Lo vi, está, oiga, me dijo usted, y narró 3 o 4 escenas en que aparezco yo y estaba. Por eso mismo, o sea que muchas veces la gente lo ve que fotografía, colecciona fotografías que no tienen nada que ver con uno. Claro. Es muy común eso. Pero Por eso es- es muy común. O sea, la gente hay gente que le gusta coleccionar fotografías y las pone en los cuadros, las pone en las murallas y no tiene nada que ver con la familia. Claro, y como usted dice, efectivamente pueden estar cargadas y como uno no las limpia, a No las diferencia de las exactamente, mesas y las otras cosas. Y además no se- las rescata de basura y cualquier cosa. Entonces uno tiene que cuidarse en eso. Y además hay que tener mucho cuidado con la fotografía, hay que cuidarlas. Eso es cuando uno llega y amontona fotografías sin haber nada. Profe, Constanza, que nos llama desde Curicó, ella compró el cuadro. ¿Cuándo lo compró? A ver, Constanza, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos, ¿cuándo compraste el cuadro? Bueno, yo soy de Curicó ¿Ya? y resulta de que a finalización del año pasado con mi pareja decidimos ir a vivirnos juntos. Qué bonito. ¿Ya? Sí. Me acuerdo de que acá en el sector de Curicó hay una feria, que es una feria como vintage. ¿Ya? Y resulta de que andábamos paseando un fin de semana, esto fue como le digo a finalización del año pasado. Y de repente en un local vemos esta cara del singular niñito con los ojitos azules, triste, pero a la vez tan bonito. A mí siempre Sí. me ha gustado mucho, siempre Es me que ha llamado mucho la atrae. atención. Claro, atrae. Y resulta, yo mirando a mi pololo, y yo le digo, es mío. Y me dice, bueno, ya pues yo te apoyo, vamos a preguntar el precio. 5 lucas. Por 5 lucas me lo llevé a mi casa. Estaba deteriorado, la madera estaba muy mal. Faltaba una restauración, pero de manera urgente, porque el cuadro en sí está muy bonito, la cara, todo es nítido, pero muy mal, Enmarcado. muy exacto. Claro.
Lo llevamos a la casa y mi pueblo se empezó a sugestionar. Tú conoces la historia, sabes lo que pasa respecto a esto, tú sabes lo que conlleva tener un cuadro en la casa. Ah, él sabía. Él sabía. Yo también sabía, pero en ese momento yo me hice como la lesa. Yo soy un poquito escéptica. Yo dije, no puede ser. Tontera o cosas que habla la gente. Resulta que lo pusimos en la casa, una semana desde que se instaló, y empezaron a pasar sucesos extraños. Chuta, ¿cómo qué? ¿Cómo qué? A mí, en lo personal, no me pasó nada. Pero mi pareja empezó con... Mi pareja tiene un trabajo que le demanda mucho tiempo, le demanda mucho esfuerzo. Es bien complicado con temas de horario. Hubo un periodo en que mi pareja no era capaz de levantarse de la cama. ¿Solo él? ¿A ti no te pasaba nada? A mí nada. Yo nada. De hecho, empezamos con el tema de las discusiones. Saca ese cuadro. Yo le puse este nombre. Se llama Huguito. ¿Le pusiste nombre al cuadro? Sí, para mí Huguito era mi hijo. Yo, ¿cómo está Huguito en las mañanas? Pero por un tema de un juego. Porque nunca pensé, o yo nunca creí que iba a pasar algo. Pero totalmente. Para mí era un niño inocente, y además que esa cara tan tierna, de tanto sufrimiento que tiene. Pero ¿será que como dígame. tu pareja, en este caso, tenía conocimiento de que ese cuadro tenía una carga negativa y te lo advirtió, y tú quisiste tenerlo igual, y al revés, no lo viste como algo negativo, sino que lo saludabas, lo tratabas como a tu hijo? ¿Será que por eso le afectó a él y no a ella? Puede que sea eso. Después de que empezaron a ocurrir estos sucesos, después de que empezó el tema de que Aldo se llama mi pareja, se levantaba todos los días con dolor de cabeza, todos los días con la vista nublada, sin ánimo, sin fuerza. El Aldo era, mire, le voy a decir, era un cuerpo sin alma. El Aldo no tenía energía. Y empezaron las discusiones, discutíamos todos los días, era todo lo bonito que habíamos formado se convirtió en algo ya inestable, ya no era llevadero. ¿Es posible, profesor, eso Mi que está tocayo, contando? el responsable, Huguito. Impresionante. Sí, en realidad, él es responsable, pero efectivamente afectó al que pudiera ser como enemigo de esa adquisición. Una cosa curiosa. Ahí, o sea, como el caballero era enemigo de esta adquisición, entonces a él lo afectó más directamente. Bueno, ¿y qué pasa con el cuadro? ¿Todavía lo tiene o ya no? Ya pasó lo siguiente. Estaba tan mala relación a raíz, pero todos los problemas o las discusiones que nosotros teníamos era a raíz el génesis era el cuadro. Y el cuadro. Yo me siento así por el cuadro, esta casa no es igual porque está este cuadro. Y al final fue tanto de que nosotros adquirimos este cuadro, como le digo, en noviembre del 2016. Y en abril del 2017, mi pareja, con mutuo acuerdo, le dije, ya, desistí, ya llévatelo, porque ya era una cuestión que se nos estaba escapando de las manos en realidad. Lo llevó a un sitariazo, lo incendió en una bolsa de plástico, y ese fue el final del cuadro. Ahora bien, en la actualidad hubo mucho cambio. Yo creo que el cuadro nos llevó a la casa una negatividad, malas vibras, mala onda, que hizo que conllevara a todo lo que conllevó, porque de verdad mi pareja se veía con especialistas y todos supe sus exámenes al día. Él no tenía como ninguna patología o una anomalía en la salud. Era una cuestión súper extraña, sin explicación en realidad. Constanza, ¿y en qué minuto tú lo adjudicaste todo esto al cuadro? ¿A Huguito, cómo le pusiste? A Huguito. ¿Cómo fue la pregunta, disculpen? ¿Que en qué momento le adjudicaste todos estos males al cuadro? ¿O te diste cuenta y dijiste, chuta, quizás el cuadro el que nos está trayendo todos estos males? Claro, como yo les comentaba, siempre fui muy escéptica, pero no había como otra atribuible aquí. Era el cuadro llegó a cambiarnos nuestras vidas, pero de una manera no positiva. Fue totalmente negativo. A mí él nunca me transmitió nada malo, no nada, todo lo contrario, me daba como un poquito de lástima, pero compasión. Después me di cuenta de que el cuadro en sí tiene cosas que no son buenas. Entonces, conmueve a todo el mundo el cuadro, en realidad siempre llama a la compasión, pero ve usted en efecto, se deshace del cuadro, el caballero sanó inmediatamente. Claro. Entonces evidentemente que la causa estaba allí. Y es por eso que y se dan más o menos las mismas características.
problemas físicos, pero también problemas de convivencia. Profe, hay muchos de estos cuadros que no están pintados, no son copias pintadas, sino que están impresas y que igual lo enmarcan. En este caso también tienen la carga. Toda reproducción, las o sea, copias, todos los cualquiera. efectos del cuadro pintado por Bragolín. Hasta el dibujo de la amiga que llamó hace un rato. Exactamente. Esa pregunta es muy recurrente en las redes sociales. Hay mucha gente que dice, he adquirido o he hecho réplicas del cuadro. Claro. ¿También me puede pasar algo? Como Le el puede caso, pasar, le puede pasar. Rosa Cortés dice que su hijo mayor pintó el cuadro, lo sacó por internet y lo hizo una gigantografía y tiene el cuadro en su casa. De hecho, mandó una foto. Oye, ojalá que lo retire de ahí poquito aquí. ¿O Sí, no, pero, profe? bueno, Oye. puede en algunos casos que no pase nada, pero generalmente pasa. Claro, pero como nuestra amiga que era escéptica, que nos llamaba recién, nos contaba su historia, obviamente, ¿para qué arriesgarse? Claro, evidente. Sobre todo esta señora, evidentemente, cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando a su pareja, ella realmente cambió y se deshizo del cuadro. Le costó, porque precisamente es como que uno se deshace de alguien que como que le está pidiendo la ayuda. Dos cosas tiene significado este cuadro. Uno como que pide la compasión y otra como hay una acusación a todos nosotros, en general a la humanidad, que tienen abandonado este tipo de niños. Profe, en este caso, que Bragolín hace un pacto con el diablo, en el fondo lo que hace es traspasar un poco esta maldad diabólica a través de sus cuadros. ¿Puede ser solamente ese el pacto o sí tiene que entregar su alma? Él murió a los 70 años. ¿Entregó Bueno, igual el alma al diablo? Yo creo, mi impresión es que los pactos generalmente ese es el precio. Ese es el precio. Habría que ver cómo fue la vida de Bragolín después. Claro que a última hora puede arrepentirse también, si generalmente la gente le juega chueco al diablo. El diablo es el padre de la chuecura y generalmente lo liquidan por la chuecura que le hace la gente. Pero habría que ver, generalmente es así. El diablo se cobra de algo. Por algo es un pacto. El pacto hay que ceder también, no solamente Su alma, en beneficiarse. este caso. Pero ese sería el precio más importante que El pagaría el hombre. más importante. Y yo creo que es el único que se pide. Me quedé pensando en la amiga que compró el cuadro en una feria de antigüedades o vintage. Estamos hablando puntualmente hoy día de lo que pasa con estos cuadros de los niños que lloran, que están con una carga bien puntual. Si uno compra algún otro objeto, ¿cuál sería la recomendación, profe? Un otro objeto que no tenga nada que ver con el cuadro, cualquiera que sea antiguo, O que que podría debe. venir con algo. Una muñeca. Lo primero que hay que ver, en lo posible sabemos la historia del cuadro, o perdón, del objeto, si era mi abuelita, o de una tía, o una amiga, etc. Y segundo lugar, someterlo, por ejemplo, a limpieza. Supongamos que me regalan o compro una bandeja de plata. Lo primero que tengo que hacer precisamente es limpiar, y hay manera con bronceo. Con sal de... Con bronce, o sea, limpiar totalmente. De todo lo que se requiere, limpiarlo, absolutamente. Y de vez en cuando hacerlo también. Agua bendita. Sí, agua bendita, pero para bendecirlo, basta con limpiarse. Y generalmente todo eso es lo mismo que los cristales. Los cristales, por ejemplo, yo no he sabido mucho de cristales. Yo sé más de los objetos como la plata, como el bronce, como el cobre. Pero la madera no he sabido. ¿En serio? No he sabido yo que alguien por una silla, por ejemplo, no. Pero en el caso... No basta con que uno bendiga la casa y que Sí, ahí automáticamente que todo bendito. automáticamente no hay una maldición especial de algo. Basta con la bendición de la casa. ¿Hay alguna- Por lo menos uno cuando compra una casa es lo que debería hacer, aunque no haya ninguna Claro. cosa. ¿Hay alguna cantidad de tiempo determinado en el que uno debiera como bendecir la casa? Es decir, Yo pasaron creo 3, que 4 años y... a la brevedad posible apenas uno va a vivir a la casa. Pero después de eso, por ejemplo, usted llega a la casa, la bendice. ¿Tiene que pasar un tiempo determinado y volver a hacerlo cada un par de No, años? basta con una vez que se haga nomás. Pero, por ejemplo, Pero si uno pasa- compra nuevos objetos o la modifica, ahí puede decirla de nuevo. es que yo conozco un caso de una familia que compró una casa. Esta casa se alcanzó a disfrutar súper poco en familia, porque esta pareja se separa y vienen muchas desgracias a la familia. Posteriormente a eso, ellos quisieron vender esta casa y esta casa no se ha podido vender ni arrendar. Absolutamente nada. Ha traído puros problemas. Mire, ¿dónde queda la casa? ¿Aquí en Santiago o en otra parte? En otro país. Bueno, depende del lugar, porque si es, por ejemplo, un pueblo chico que todo el mundo sabe la historia de la casa, o un barrio, por ejemplo, costó mucho vender la casa de la señora López.
la que llaman la Quintrala. Ah. Costó mucho venderla. La porque que la la- gente- María del Pilar. María del María del Pilar. Pilar. Costó mucho venderla. Luego hay una casa que dice que era de Iris también. O sea, hay ciertos tipos de casas que cuestan. Y muchas las compran, y las que se venden las compran inmobiliarias, que no les importa el problema. Pero siempre queda, por ejemplo, esa famosa casa de la calle Grecia, que se incendió. La que se quemó. La que se la quemó. Avenida Mata. Actualmente funciona allí un banco. Y siempre el banco se molesta un poco cuando tú empiezas a rondear ahí, sale a preguntarle qué es lo que quiere. Porque en el fondo, hasta el día de hoy, hay personas que hacen el aseo, personas que se vinculan, que trabajan, siempre encuentran y sienten fenómenos paranormales. Como asimismo los vecinos. Esa casa, ustedes saben que la construyó en 1915, don Eduardo Suárez Mujica, distinguido político radical, fue parlamentario, ministro embajador en México, un hombre muy de primera categoría. Él construyó eso y estuvo en manos de su familia durante varios años y después eso se vendió. Y actualmente hay vecinos antiguos, por ejemplo, en la calle, creo que se llama Suárez Mujica la calle, por lo demás, que es perpendicular a Bustamante, y allí encuentran siempre fenómenos paranormales. En las veredas igual, gente que cruza a determinadas horas, se encuentran con fenómenos. Las cosas quedan en el lugar también, aunque haya otro tipo de construcción. Profe, en esa casa me tocó estar 2 semanas antes que se quemara con un programa de otro canal, Sí, de de un canal amigo. un canal amigo. Así se dice, no Sí. ya no se dice. Y- No la decía. competencia. No la competencia. Y resulta que sí vivimos cosas complicadas, sobre todo en el subterráneo. Ahí contaba la historia de la familia, de la mujer, que creo que el marido había dejado embarazada a la señora que trabajaba en esa casa. Ahí mismo, en esa esa casa. Y efectivamente la esposa de este señor había hecho, no sé si un pacto con el diablo o había hecho algo para que ellos tuvieran desgracia para siempre. A mí me tocó vivir situaciones fuertes, por ejemplo, estas puertas que no se podían cerrar porque ya estaban de años abiertas. Cuando yo entré a uno de los baños, antes de bajar al subterráneo, estaba muy cerca, la puerta se me cerró de un golpe bastante fuerte. Estaba sola, yo estaba con una cámara, teníamos que bajar a distintos lugares y no había manera de abrirla. Y hasta que la persona que nos estaba, esto quedó todo grabado, la persona que nos estaba acompañando se puso a rezar, Claro. logró abrir la puerta sin empujarla, fácilmente. Exacto. Y en ese lugar yo encontré, yo sé que es medio extraño, pero encontré un santito de bautizo de 1911 en el subterráneo, debajo de tierra, y hasta el día de hoy lo tengo guardado. Interesante. ¿En serio? Sí, se lo voy a traer la próxima vez que venga usted, Y le iba a profe. hacer- y le iba a hacer ¿Está una la casa? consulta. ¿Tiene la En esa fotografía? casa ¿Saben estaba. ustedes, por ejemplo, que en esa casa los señores ocupas duraban muy poco tiempo? Sí, sí. O en el caso de la señora Pilar también. Están una semana, 2 semanas y Perdón, se profe, iban. ahí está mostrando, disculpe, justo la Esa casa. casa Usted es, siga esa es la contando. casa. Ahora sí, dele. Esa es la- y los ocupas entonces duraban muy poco tiempo. Ahí, y la torre también tiene otra historia. Sí, muy y ese es al lado. No, esa es la casa. Cuando, esa es la muere, casa. cuando mueren personas o mueren de manera muy trágica dentro de las casas o Sí. de algún lugar específico, porque a mí me tocó conocer el estadio de Víctor Jara ¿Sí? en un recorrido que también es en un canal amigo. El estadio Víctor Jara. Sí. Y ese lugar estaba cerrado. No habían podido abrirlo. Lo abrían para ocasiones especiales, pero no había tenido el auge que esperaban en ese minuto que tuviese, ¿cierto? ¿Será porque ahí murió mucha gente de manera brutal? O a veces puede morir de muerte natural también. Yo creo que es un caso muy cercano. La nana mía murió en la casa que era nuestra, allá en la Avenida Colón, y después cuando se vendió la casa a la familia Canales, del periodista, que creo que trabajó aquí en el canal, llega y la hermana de él, en la buhardilla arriba, encontró una señora barriendo. La describió como era, nosotros le mostramos varias fotografías, era la mamá mía. ¿En ¿Ves? serio? Claro, exacto. O sea, apareció ahí. Pero esa hay una coincidencia que mi padre, después de enviudar, estuvo una septicemia y estuvo 10 días prácticamente agonizando. Y se produjeron varios hechos paranormales que un día los podemos contar. Y entre ellos ese. Entonces, en el fondo, se manifiestan. La casa nuestra de Coquimbo, que había sido la casa nuestra, el cuidador vio 2 fantasmas. ¿En serio? Entonces,
Mi otro cuidador del frente, los testigos. Digo yo, ¿qué características? Mire, uno usaba turbante, tipo, mis dos hermanos. Uno de mis hermanos murió a raíz de un accidente en motoneta y como tuvo un edema cerebral, tuvieron que operarle y le pusieron con un turbante con gasas. O sea, ahí era. Y además mi madre tocó a una de las enfermeras de mi padre. Ella la descubrieron por la fotografía. O sea, varios hechos ocurrieron, varios hechos. Y después mi padre sanó y vivió todavía 6 años más. O sea que no había mayor problema. Pero el hecho es que muchas veces acontece que cuando hay una muerte, hay precisamente algunas consecuencias que quedan, pero es para bien, y para que se rece, para que se preocupen de eso. Y evidentemente también con una advertencia, diciendo que no estamos solos. Profe, ¿puede ser que estas casas que no se pueden vender sea también porque el espíritu que está dentro no quiere desligarse de la familia que claro, está? Pero ¿quién sabe? Pero la familia, la persona que va a comprar, ¿cómo lo sabe? No lo sabe. Generalmente se sabe, mire, cuando uno va a comprar una casa, generalmente averigua bien las cosas primero. Quienes pertenecían, la examina y ve cuánta gente, cuántas familias, cuántos años tiene la casa, y ahí uno puede sacar cierto tipo de conclusión. Aquí, en Chile, que todos nos conocemos, es muy fácil determinarlo. ¿Sabe, profesor? Justamente hablando de objetos cargados de las casas, en resumen, entonces, lo que podríamos decir, hay que tener cuidado con todos los objetos, se pueden bendecir y no construir en lugares como la morgue que veíamos. Claro, donde se construyó el juzgado, precisamente. Claro que eso no depende precisamente del juez, sino que depende del Ministerio de la Pública. Lo importante de eso sí, hay algo, que esa representación, que basada en un hecho real, fue para que hubiera justicia. Ese torna la vuelta del espíritu, la niña y todo, es para que se haga justicia respecto al niño, los intereses del niño. Así que tiene un sentido pedagógico, el día menos pensado, que debería servir de valor para todos nosotros. Pero qué bueno, profesor. Ya. Y entonces igual se quiere construir en lugares así como la morgue. ¿Se puede hacer alguna bendición antes? Por supuesto. Debería hacerse, sobre todo si son particulares los que realizan la construcción. Exactamente. Ya. Y los objetos entonces, para hacer un resumen, lo que tenemos que hacer cuando creamos que están cargados. ¿Qué tipo de objetos se tiene? Hay como las frazadas, los colchones. Esos son siempre peligrosos cuando uno no sabe quién los usó anteriormente. Hay otro, en cambio, como la platería, que se puede limpiar. Lo mismo los servicios, las mesas. Entonces, eso quedan purificados, las sábanas, cuando se lavan. Eso no tiene ningún problema. Y generalmente deben bendecirse las casas cuando uno empieza a vivir, introducir el corazón de Jesús. Y además también, si hay algún objeto que encontremos sospechoso, también bendecirlo. ¿Pero con bendecir la casa es suficiente o hay cosas que es mejor deshacerse, como los colchones? Sí, es mejor deshacerse porque siempre hay que hacer un esfuerzo enorme, pero para tener un colchón nuevo. Sí, yo sé que no todo el mundo puede hacerlo, claro, pero no todo el mundo porque puede. Ahí es donde pueden haber precisamente que haya energía que sean negativas. Y si alguien no puede deshacerse porque o no tiene plata por diversas razones, ¿hay algo que se puede hacer? Bueno, se puede hacer precisamente desarmarlo, si es que puede ser desarmarlo, lavarlo bien y hacerlo precisamente habitable en buenas cuentas. El hecho de que no esté el hecho de que no quede usado siempre. ¿Y por qué lavar es suficiente, por ejemplo, o limpiar y no necesariamente bendecir? Claro. ¿Cómo uno sabe esa diferencia? Claro, la diferencia está en que la bendición, el aseo permanente va creando nuevas realidades más purificadoras. El agua purifica también. Ahora, el ideal sería que además se le echara agua bendita, por supuesto. ¿Cómo poder identificar, profesor, cuando en una casa están pasando cosas extrañas, que sea producto de un objeto que está cargado? Depende, lo primero que hay que analizar es la situación de la familia. Porque puede haber una persona que tenga ciertas facultades que ya no sabe de poder cargar objetos o mover objetos o provocar fuego, la piroquinesis. Y sobre todo ver qué relación hay entre la familia. Si hay, por ejemplo, que de la época en que se compra un objeto determinado se producen discordias familiares, pues ahí habría que ver qué es lo que está pasando. Clarísimo, como siempre, profesor, es lo máximo. Y nos vemos entonces, un aplauso para el profe. Gracias, profe.